Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy Daniela Ávila Durán. Les agradezco por estar aquí viendo mi sustentación de trabajo de grado, que fue dirigida por el profe Diego Gallego. Para empezar, les quiero motivar acerca de la importancia de este trabajo en la física. En física teórica, uno de los principales objetivos es el de construir una teoría de gravedad cuántica que describa todo el universo físico observable. Esa teoría será la que una los dos pilares fundamentales, que son la relatividad general, que es la que describe la interacción de la gravedad, la estructura y la dinámica del universo a gran escala, y la teoría cuántica de campos, que describe la estructura de la materia, partículas fundamentales y sus interacciones. Esta teoría aún no existe y por eso es relevante eh, estudiar las herramientas que combinen estas teorías, pues se necesitan para estudiar el universo temprano en expansión o los agujeros negros donde encontramos fenómenos como la radiación de Hawking. Uno de esos esfuerzos se encuentra en este trabajo que realicé al estudiar la teoría cuántica de campos en el espacio-tiempo curvo, pues nos permite describir la gravedad de interacciones cuánticas y de aquí podemos extraer conceptos importantes como lo es el de partícula y estado de vacío, que vamos a ver que se contrastan realmente y esto lo hablaremos más adelante. Bueno, los principales objetivos de esta presentación son primero estudiar la noción de vacío en un espacio-tiempo curvo. Para esto tenemos que partir de revisar el formalismo de la teoría cuántica de campos en un espacio-tiempo plano para posteriormente extenderla a un espacio-tiempo curvo. Después de esto, vamos a ilustrar dos ejemplos que evidencian una variación de la definición de vacío, en donde la noción de vacío va a depender netamente de las características del espacio-tiempo o de los observadores que están inmersos en este. Pues aquí analizamos las anomalías. Bueno, para empezar, vamos a repasar conceptos básicos como le es el oscilador armónico, que corresponde a una teoría cuántica de campos con 0 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Partimos del lagrangiano para un oscilador armónico, donde phi es nuestra variable dinámica. De aquí obtenemos la ecuación respectiva de movimiento para el oscilador armónico y encontramos que la solución a esta ecuación es armónica. Entonces tenemos soluciones armónicas que al combinarlas eh, obtenemos una solución general, como lo vemos acá, donde estos dos términos de acá son constantes que dependen de las condiciones iniciales de phi. Y estos son modos de frecuencia positivo y negativo. Ahora vamos a cuantizar al pasar las variables dinámicas, que es phi y su conjugado, a operadores que satisfacen una relación de conmutación. Posteriormente introducimos el operador creación y el operador aniquilación y expandimos el campo en modos de frecuencia positivo y negativo. Entonces aquí vemos específicamente que el operador creación es el que lleva la fase positiva que se relaciona con la direccionalidad del tiempo en la creación de partículas. Ok, ya introdujimos el operador creación, el operador aniquilación. Ahora vamos a ir un poco más allá, introduciendo el estado de vacío, estado de mínima energía, es decir, un estado sin partículas, que también lo llamamos un estado fundamental, que se da de esta forma en el espacio-tiempo. Si aplicamos el operador creación que mencionamos anteriormente a este estado de vacío, creamos un estado de una partícula, es decir, estamos excitando el estado de vacío en el espacio-tiempo, que en el campo se verá como una partícula o como una onda, mientras que si aplicamos el operador de aniquilación a este vacío, pues simplemente no tenemos partículas. Además, introducimos el operador número de partículas que al hallar su autovalor nos indicará cuántas partículas hay en el espacio-tiempo. De manera que tenemos una receta para hallar una teoría cuántica de campos. Entonces, lo que hicimos primero fue formular un lagrangiano clásico, de este posteriormente obtener la ecuación de movimiento, luego se convierten las variables dinámicas en operadores para cuantizar
imponemos relaciones de conmutación en en estos nuevos operadores. Luego introducimos los operadores creación y aniquilación y un estado de vacío y finalmente expandimos el campo en modos. Con esto creamos nuestra teoría cuántica de campos. Ahora, ¿cómo lo abordamos en un espacio-tiempo curvo? Bueno, para continuar es necesario antes hablar de qué es el espacio-tiempo y la métrica. El espacio-tiempo es precisamente la entidad que une el espacio y el tiempo y en este están inmersos todos los eventos y pueden describirse mediante métricas. La métrica tiene su parte temporal, su parte espacial y puede reescribirse como un tensor métrico. Esto en un espacio-tiempo plano, muy simple. Pero ¿y qué pasa si tenemos, bueno, dos dimensional? ¿Qué pasa si tenemos un espacio-tiempo de más dimensiones, como en la métrica? Entonces vemos que, por ejemplo, en este plano, la métrica es un poco parecida, un poco más extensa, en una esfera es un poco más compleja y en una superficie hiperbólica curva y abierta, vemos que la métrica es aún más compleja. Entonces, esta métrica nos permite describir el tipo de espacio. Ahora sí, proseguimos. Vamos a crear una teoría cuántica de campos en un espacio-tiempo plano que tiene n dimensiones en total, donde n-1 dimensiones son espaciales y tiene una dimensión temporal. Vamos a tomar una teoría muy simple, que es que nuestra variable dinámica phi es un campo escalar real y no interactuante en un espacio-tiempo de Minkowski. Entonces, lo primero que hacemos es formular nuestra densidad lagrangiana, donde este término va a ser nuestra métrica en el espacio-tiempo de Minkowski. Posteriormente se obtiene la ecuación de movimiento respectiva. Luego convertimos las variables dinámicas a operadores. Estos satisfacen unas relaciones de conmutación. Imponemos las relaciones de conmutación. Luego introducimos nuestros operadores creación y aniquilación con su respectivo estado de vacío. Este es nuestro operador aniquilación, que al golpear el vacío obtenemos simplemente ninguna partícula, mientras que nuestro operador creación obtiene un estado de una partícula. Y aquí vamos a ver que todos los observadores inerciales en este espacio-tiempo van a coincidir con el mismo estado de vacío. Y para todos va a haber el mismo estado de creación, mismo operador creación y mismo operador aniquilación. Y finalmente expandimos nuestro campo en modos de frecuencias positivas y negativas, que también dependen de nuestros operadores aniquilación y creación. Tal y como lo habíamos indicado inicialmente, vamos a expandir esa teoría cuántica de campos del espacio-tiempo plano al espacio-tiempo. Entonces, lo primero es generalizar esta densidad lagrangiana a un espacio-tiempo curvo. Para eso vamos a tomar ahora una métrica que es arbitraria. Entonces vamos a ver que va a incluir un término que incluye el determinante de la métrica y término que es debido a la curvatura del espacio, cual acopla el campo escalar y el campo gravitacional. Posteriormente hallamos nuestra respectiva ecuación de movimiento, imponemos relaciones de conmutación, introducimos lo que es el operador aniquilación y operador creación en nuestro estado de vacío, eh, imponemos relaciones de conmutación y finalmente expandimos nuestro campo en modos de frecuencia positivo y negativo, tal cual lo hicimos en el espacio-tiempo plano y tal cual lo hicimos para el caso de el oscilador armónico. La pregunta es si estas expansiones que encontramos son únicas. Para esto vamos a empezar en el espacio-tiempo de Minkowski a analizar si estas expansiones son únicas, si esta expansión encontrada es única. Entonces encontramos la solución a la ecuación encontrada que satisface la expansión que habíamos hallado inicialmente y suponemos otra expansión un poco diferente, no va a ser solamente un término U, sino que tomamos un término B sub K que solamente va a depender del tiempo multiplicado por este factor que habíamos encontrado inicialmente.
Entonces vamos a encontrar que ese factor B sub k satisface la ecuación de movimiento que habíamos obtenido después de am, introducir la densidad lagrangiana correspondiente, y este va a tener soluciones armónicas, es decir, de esta forma que encontramos acá, donde estos dos son constantes a encontrar. Al encontrar esas constantes, y esta también, encontramos que este alfa sub k es 1 y este beta sub k es igual a 0, y este término es tal cual el mismo término que habíamos encontrado inicialmente. Por lo cual, si reemplazamos este b sub k y su conjugado acá, correspondientemente, encontramos exactamente la misma solución inicial, es decir, la solución es única. La solución en modos de frecuencia para el espacio-tiempo plano es exactamente la misma debido a que existe una isometría temporal en la expansión en los modos. ¿Mm? Que sea única es específicamente debido a que este término b sub k, beta sub k, es nulo. Si este no fuera nulo, tendríamos problemas, porque ya no podemos hablar de una solución única. Entonces, ahora vamos a revisar esto en un espacio-tiempo curvo. En el espacio-tiempo curvo vamos a tener dos observadores, cada uno define su operador aniquilación, su vacío, su operador creación, su estado de una partícula y su expansión en modos. En el espacio-tiempo de Minkowski teníamos un solo estado de vacío para todos los observadores inerciales, porque pues teníamos una solución única, que vamos a ver qué pasa. Inicialmente tenemos un observador 1, un observador 2, cada uno define estos estados y la superposición de modos. Entonces, como este conjunto de modos es completo, podemos escribir los modos de uno en términos del otro. Y está relacionado con dos constantes análogas a lo que hicimos en el espacio-tiempo de Minkowski. Y del mismo modo, sus operadores creación y aniquilación. Aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Y es que esos modos de frecuencia están mezclados para esos coeficientes, eh, de manera que causa específicamente que el vacío que es vacío para este observador 1 no es el mismo vacío para el observador 2. Es decir, si tomamos, por ejemplo, el valor esperado en el vacío de este observador, encontramos que no hay partículas y el número de partículas para este observador. Si miramos de nuevo el número de partículas, ahora para este observador en este vacío, encontramos que no ve un estado de vacío, sino que ve un estado con esta cantidad de partículas. Es decir, lo que es para este observador su estado de vacío, para este observador es un estado lleno de partículas. ¿Mm? Que va a ser proporcional específicamente a ese factor que habíamos obtenido en el espacio-tiempo de Minkowski, que era nulo. ¿Mm? Esto ocurre precisamente porque hay más de una solución a la ecuación obtenida para este caso. Entonces, si tenemos un detector de partículas que viaja a lo largo de alguna trayectoria en un espacio-tiempo curvo, puede o puede que no detecte partículas porque va a depender específicamente de su estado de movimiento. Que este beta sea no nulo, pues se debe a que existe más de un grupo de modos que satisfacen la ecuación para el espacio-tiempo curvo, lo cual significa que no hay un único significado de partícula y su definición va a depender del observador. Entonces vamos a ver esto en casos muy particulares. Ok, entonces primero analizamos el caso de un espacio-tiempo en expansión, es decir, un espacio-tiempo con evolución. Para esto tenemos dos observadores, un observador en tiempos tempranos, un observador en tiempos futuros, una región de entrada y una región de salida planos, dados por esta métrica, donde este CD es un factor conforme que depende de esto de acá como se observa, donde ρ va a indicar la dirección de tiempo. Entonces estamos analizando un caso muy simple, que es un espacio de tiempo dos dimensional, con regiones de entrada y salida planos y mínimamente plano. En la región de entrada, el observador define de nuevo
lo que es su operador de creación, aniquilación, su estado de vacío, su estado de partícula y su expansión en modos. Hacemos exactamente lo mismo que en el caso anterior, tanto para el observador 1 como para el observador 2. Para esto debemos seguir la receta que indicamos anteriormente. Hallamos los modos de frecuencia para este observador y para este observador. Y finalmente vamos a comparar los estados de vacío. Si encontramos los modos análogamente al caso inicialmente nombrado, y se halla lo que es nuestro factor beta. Si fuera nulo, diríamos, ok, los dos coinciden en el estado de vacío, pero resulta que este es no nulo. ¿Mm? Entonces, el observador inicial ve que él está en estado de vacío. Para él está en estado de vacío, no hay partículas. Pero en la región de salida, luego de que existe esta expansión suave, el observador en la región de salida ve que hay un espectro de partículas en la región de entrada. Para él no es un estado de vacío, lo cual nos indica que ambos no coinciden en la definición de estado de partículas y de estado de vacío. Así que simplemente inferimos que pues esta creación de partículas de este estado a este estado se debe precisamente a la expansión cósmica debido a este factor C de eta. Entonces, vamos a analizar este factor encontrado, beta sub k, para el caso masivo. En este caso, encontramos que beta sub k es proporcional a este valor que encontramos. ¿Y qué pasa? Que si recordamos la estadística de Maxwell-Boltzmann, es parecido. Es decir, si los asociamos, tenemos una temperatura que podemos reescribir en términos conocidos para este caso, lo cual nos indica que existe entre la temperatura y el factor conforme una relación. ¿Mm? Por lo cual, si este rho que dicta la evolución temporal es nulo, simplemente el tiempo es nulo. Si el valor en la región de entrada es muy pequeño, entonces vamos a tener una temperatura muy grande. Mientras que si es muy grande, vamos a tener una temperatura muy pequeña que se acerca a cero. Entonces aquí encontramos esta diferencia en la definición de vacío precisamente porque no hay una geometría temporal que sí encontrábamos en el espacio-tiempo plano para el caso en el espacio-tiempo de Minkowski. ¿Mm? Por eso, este observador en la región de salida ve un espectro de partículas que tienen una temperatura y es eh, proporcional o inversamente proporcional a los factores precisamente que describe el espacio. Segundo ejemplo, tenemos un caso muy parecido, que es el efecto Moore. Pero aquí no vamos a hablar de dos observadores inerciales, sino que tenemos un observador no inercial. Tenemos un observador inercial en estado de reposo en el espacio-tiempo y un observador no inercial que está acelerando constantemente. Entonces él viene del infinito, desacelera acá en x igual a 1 sobre a y luego vuelve a acelerar al infinito. Entonces el observador inercial ve que tiene una trayectoria hiperbólica. ¿Mm? Para el observador inercial, aquí hacemos lo mismo, seguimos la receta, hallamos los modos de frecuencia y analizamos qué es el estado de vacío para cada uno. Entonces, el observador inicial ve que está en un estado vacío. Este caso es muy simple. De nuevo, un espacio-tiempo dos-dimensional, un campo escalar sin masa y estamos en el espacio-tiempo de Minkowski. ¿Qué pasa? Entonces, él ve que está en un espacio sin partículas, vacío. Mientras que el observador no inercial ve que sí hay partículas en ese espacio. ¿Mm? Y pensamos, bueno, pero es un espacio-tiempo plano, estamos en un espacio-tiempo de Minkowski. Pero este observador no inercial causa un fenómeno específico. Entonces este beta, indica un número de partículas que podemos asociar a la estadística de Bose-Einstein y de nuevo lo podemos relacionar con una temperatura. Entonces no solo ve partículas, sino ve
un baño térmico de partículas proporcional a esto que vemos acá, donde numéricamente esa temperatura es proporcional a la aceleración que tiene este observador por 10 a la menos 21. O sea, para poder eh, simplemente percibir este efecto se necesitan unas aceleraciones muy, muy, muy altas, lo que nos indica que pues este efecto es muy débil y pues experimentalmente no se puede encontrar. Así que como vimos tenemos dos situaciones en donde o bien por los observadores o bien por el espacio-tiempo en el que se encuentran, no hay una concordancia en la definición de espacio de partícula y de vacío. Entonces, finalmente, ¿qué encontramos? En el espacio-tiempo de Minkowski teníamos una isometría temporal que permitía que el factor beta sub k fuera nulo y que hubiera una única solución en los modos de frecuencia, en la expansión en modos de frecuencia. Pero al no existir una isometría temporal como en el espacio-tiempo curvo, entonces encontramos una diferencia en la definición de partícula y de estado de vacío debido a que hay más de una sola solución de expansión en modos de frecuencia. En el segundo caso vimos que en el primer caso vimos que la evolución temporal del espacio-tiempo vista por uno de los observadores causa que la definición de vacío y de partícula difiera de la misma manera, pero ahora por un observador no inercial en el segundo caso también hay una diferencia en la definición de estado de vacío. Y ambos ven, en estos dos casos vimos que ven no solamente una diferencia en que ellos ven partículas mientras que el otro observador ve un estado vacío, sino que estas partículas tienen una temperatura, es un baño térmico de partículas. Entonces, esto es lo que encontré y puede seguirse estudiando más a fondo. Eh, Muchas gracias por su atención.